es una enseñanza, no, es más como unos puntos que me gustaría platicar con ustedes y siguiendo en la línea que en los domingos ya terminó esta parte del Caminando por Fe. En esta parte le puse de Egipto a Canaán parte 3 solo porque en domingo vimos parte uno y parte 2, ¿no? Muy bien, entonces, allá va. La siguiente, por favor. Ahí está. Y este texto lo puse en domingo, pero ahora lo puse al principio. Dice Pablo, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Verso 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Híjole, eso está tremendo. De los más de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y ahí va a empezar el apóstol a dar una serie de pecados que fueron los que prácticamente dejaron a Israel en el desierto, que me gustaría revisar. Entonces no es como una enseñanza, es más como pues una plática donde podamos escudriñar nuestro corazón, ¿no? Meditar, porque pues hermanos, lo que le pasó a Israel nos puede pasar a nosotros. Por eso está esta parte de la carta, ¿no? Y que está diciendo, pero los más de ellos no se agradó Dios y que estas cosas nos las pone como ejemplos para nosotros. Como diciendo Pablo, no solo es conocimiento histórico de Israel, sino, y que sepan que pues, hubo un pueblo que le pasó tal cosa, sino, pues eso lo escribimos para que nosotros hoy lo ocupemos. Muy bien. Y entonces puse en negritas esa primera parte que dice, no, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron en el desierto. Muy bien. Siguiente, porfa. Y revisando algunos comentarios sobre eso, revisando algunos comentarios, Adam Clark decía que él está seguro que esa parte de Pablo de que no codiciaron se refería a esa parte de números 11. Sí, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar, ¿no? Y, y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Qué tremendo, ¿no? Bueno, eso lo hemos platicado los domingos, cómo eran quejosos, pero ahí, pues quiero resaltar lo que dice Pablo, eran personas que codiciosas, había entre ellos gente extranjera y tuvo un vivo deseo. Y aquí voy a decir algo un poco fuerte, hermanos, pero pues es bueno decir. Miren, ahora que hemos estado retomando a la iglesia, platicando, platicando, este, con algunos hermanos, pues sí nos damos cuenta que algunos no están caminando bien. No todos, ¿va? Pero algunos necesitan restaurarse. Y me temo, y me temo que haya aún entre nosotros, de los que decimos ser iglesia, quienes no han experimentado una verdadera salvación. Eso es tremendo. Bueno, ¿cómo sucedió una situación así? Pues tiene que ver un poco cómo se armó la congre en principios, de que salimos de portales, ¿no? Y nos
nos juntamos, cómo fue la dinámica, y que la verdad es que un servidor no se puso a revisar a las personas porque tampoco tenía tal autoridad y disposición. Estábamos empezando a predicar nosotros y Toñito nos iba guiando, ¿no? Y bueno, ahora que hemos estado platicando con algunos, no con todos, pues nos damos cuenta de que algunos pues necesitan restaurarse. Este, y eso es bueno. O sea, yo agradezco a Dios que eso salga. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a la iglesia, hermanos, y sobre todo a esas personas a, a decir, ay, caray, qué bueno que me doy cuenta ahorita y no en la eternidad, ¿no? Qué bueno, hermanos, ¿por qué no? Imagínate en la eternidad darse cuenta de que, ah, caray, no estaba bien yo. Y todo este tiempo entonces que viví en la iglesia, esas son palabras fuertes. Bueno, con esto yo quiero apelar entonces a que todos revisemos nuestro corazón, yo mismo, ¿no? Escudriñemos nuestro corazón y evaluemos, no porque diga que nadie está convertido, sino porque tal vez algunos se han deslizado, otros nunca estuvieron entre nosotros realmente, y otros caminamos bien, ¿no? Y vamos adelante, y creo que Dios quiere con pocos o con muchos glorificarse bastante, ¿no? Pero bueno, bueno es Dios, que creo que es un alto. Y ahí por eso subrayé esa parte que dice gente extranjera que estaba entre el pueblo de Israel y que se mezcló y que con ellos tuvo un vivo deseo. ¿Y qué hizo esas personas que no eran convertidas, que estaban ahí con el pueblo de Israel? Pues contagiaron a los otros de cosas y en este caso de codicia y de que no, pues acuérdate de lo que pasábamos, acuérdate de esto, acuérdate de aquello, y pues los más débiles en la fe, ¿qué hicieron? Pecaron, se contaminaron y dudaron de Dios y se quejaron y mira, ahí están las consecuencias. Muy bien. Entonces, ahora ahí me detengo un poquito para la reflexión y decir, cuando entre nosotros, en la iglesia ahora, ¿no? Ya no en Israel, ahora en la iglesia, de repente hay alguien así, una iglesia espiritual empieza a discernir el cuerpo, la verdad, empieza uno como a detectar cosas raras, ¿no? Porque tenemos al Espíritu, los que tenemos al Espíritu, y nos está ayudando a discernir y a decir, ah, hay algo que, pero bueno, en la actitud, porque pienso eso en la actitud como cristiano y eso, quiere ser benigno, ¿no? Dices, bueno, algo no me late de tal, pero en mi benignidad, pues bueno, aquí está, entre nosotros, amamos y servimos. Y y pues eso en una forma ha ayudado a dos cosas. Uno, a formar nuestro carácter. A mí me ha tocado estas circunstancias, vivirlas y de repente tener encuentros en medio de lo que se dice iglesia, con personas y que la mera hora no eran. Me ha tocado, hermanos. ¿Y qué hace? Dios pule tu carácter, ¿no? Dios te ayuda. Y ahí es donde nos enfrentamos a estas cosas. O somos el pueblo de Israel que oye a esa gente, y si decimos, yo voy a seguir con el maná y yo no voy a codiciar más cosas y yo voy a mirar a Cristo, o nos empiezan a contaminar a los que andamos mal, los que andamos débiles, los que andamos cojeando espiritualmente y nos amargamos y nos trenzamos contra esas personas, ¿no? Y ay, ¿por qué tú eres así? Y bueno, eso puede pasar y ha pasado. A mí me llegó a pasar en estos años y yo lo que veo es que el que ama a Dios, todas las cosas le son para bien. Y si nos enfrentamos de repente a alguien así, pues Dios nos pule, nos ayuda a amar al que no se deja amar, nos ayuda a eso y qué bueno, ¿no? Pero ahora, este peligro pues siempre está latente entre nosotros. La iglesia de Dios siempre se ha dicho, no es la que se reúne los martes. La iglesia de Dios, ¿quién es? Pues los que han sido redimidos. Y puede que haya
haya personas en esta congregación Eusebella que no están aquí, ya se salvaron, pero pues como somos hombres y tenemos que echar mano del tiempo porque no vemos el corazón y vamos evaluando, pues entonces ahí pasan ese tipo de cosas, ¿no? Por eso no están. Y también puede pasar, como les explico, pues que haya entre nosotros quien se ha colado, ¿no? ¿De qué nos debemos guardar, hermanos? De que llegue un momento como el que llegó al pueblo de Israel y que nos afecte, ¿no? Y que nos amargue eh, los que no tienen al Espíritu, que nos amargue, que nos frustre, que nos haga sentir mal porque no tienen al Espíritu. Antes, pues que nuestro ejemplo los ayude a convertirse, ¿no? Bueno, está bien. Ese es un punto que es delicado. Y bueno, y la invitación es ahora a que todos escudriñemos nuestro corazón, evaluemos, digamos, voy caminando bien, no quiero que me pase lo que al pueblo de Israel, adelante, no quiero que me pase porque pues lo mejor es que a tiempo se corrija algo y no en la eternidad y no entre, ¿no? Y quede postrado en el desierto como a esta gente le pasó. Esa es la advertencia más grande. Muy bien, sigamos. Siguiente lámina. Muy bien. Luego dice, verso 7: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Otras versiones dicen a desenfrenarse. La NBI dice así, creo que es mucho mejor la traducción, dice a desenfrenarse. Hace alusión ahí a cuando el pueblo de Israel empezó a idolatrar el becerro de oro, a ese, a ese punto donde comieron, bebieron y se desenfrenaron aquel día a las faldas del monte Sinaí, ¿no? Iniciáis idólatras. Y uno puede pensar, ay hermano, pero nosotros, no, ¿quién va a ser idólatra entre nosotros? Y yo orando y meditando en este texto porque dije, bueno, pues lo escribió Pablo para nosotros. Yo la verdad es que pensé en algo, hermano. Y en la historia de lo que llevo en el movimiento, hay algo que sí se ha llegado a reconocer y es la idolatría al hombre. Eso pasó en este movimiento. Se idolatró demasiado, pues a la gente que nos presidió, se le... hay, de hecho, creo que una de las cosas fuertes que ha pasado es la pastorlatría, ¿no? Donde se ve al hombre como lo máximo, y eso pasó. Y sí, como que sin hacer como muchas, decir, ay, y que entonces quiere decir esto y empezar a hacer relaciones de todo, ¿no? Pero lo que es verdad es que en el movimiento, ¿cuántos quedaron ya postrados en el desierto por esta situación, ¿no? De la idolatría al hombre, de idolatrar un movimiento. Gracias a Dios que nos dio una doctrina sana, pero sí es o no es verdad que muchos se han quedado ahí porque vieron al hombre más enorme que Dios y se corre ese riesgo, ¿no? De que hoy también se ponga como, pues a un pastor, a un hermano, a una persona como tan alto que no puede ser. Dios dijo que a nadie, no va a compartir su gloria con nadie, ¿no? Y de hecho, bueno, sin salirme tanto, pero hoy estaba estudiando algo acerca de la divinidad de Jesús y hay una parte donde Jesús ora, ¿no? Padre, devuélveme la gloria que tú y yo tuvimos. Y era como un argumento, según lo que leía, para decir, vea cómo ahí Jesús está, dice, Él es soy Dios, porque ya también en los profetas Dios se había dicho, con nadie voy a compartir mi gloria. Y Jesús estaba diciendo,
devuélveme la gloria, ¿no? Que tuvimos, pues solo que fuera Dios, ¿no? Entonces, nadie, ningún hombre, ninguna persona, ningún grupo, nadie se puede llevar la gloria sino solo Dios. Y ahí es donde uno tiene que cuidarse de esas idolatrías o de otras más, ¿no? Yo hablo como algo en general, como iglesia, pero cada uno pues debe conocerse de dónde nos sacó Dios, a qué tendemos. Y otra cosa, también el otro día reflexionaba y decía, mm, cada país tiene sus pecados, ¿no? Cada nación tiene como sus pecados. Y se ha dicho mucho que México, uno de los pecados representativos como nación es la idolatría, ¿no? Pareciera cuando uno se convierte como que eso ya quedó atrás, pero yo pensaba, dije, pero pues es algo, aquí se mueven un chorro de demonios, espíritus y mucha concupiscencia hay del pueblo mexicano hacia la idolatría. Venimos de ahí y, y a lo mejor ya no es que uno idolatre una cosa de piedra, ¿no? Pero la cambia uno. Entonces lo que yo pensaba era, caray, si nos tenemos que cuidar porque nuestro pueblo es como que lo que más representa y a lo mejor no es que adoremos piedras, sino personas o cosas, ¿no? Y es curioso en cómo aquí la tendencia, al menos en el momento, ha sido idolatrar al hombre, ¿no? Y luego, el máximo representante, y luego creemos que es lo máximo y tremendo. Las divisiones que he visto que han pasado, no todas, pero yo he visto que varias se han dado. Y la gente dice, se fue siguiendo al hombre, se fue siguiendo al líder tal, se fue siguiendo al líder tal, se fue. Y ahí, pues ya se va quedando la gente, ¿no? Qué tremendo. Entonces, no es cualquier cosa, es que está ahí y no lo podemos ver solo a una idea de que, ay, pero no nos vamos a meter aquí a la católica que está aquí en el Rosal, ¿no? No, pues no. Pero hay otras cosas que pueden influir. Y no deberíamos descartarlo, hermanos, porque pues así es de este país. Mejor escudriñemos nuestro corazón a ver si no hemos puesto algo antes que a Dios, ¿no? Y bueno, Dios a veces que hace como polilla esas cosas y nos empieza a tratar y luego por eso viene el sufrimiento y nos tritura en eso. ¿Para qué? Para que volteemos y lo veamos a Él y desviemos nuestra mente y corazón de aquello que se puede formar el ídolo. No, sabio es Dios, por algo nos ponen tantas circunstancias. Muy bien. El siguiente dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y ahí hace referencia a cuando está el, este falso profeta le pide, no, pues maldice a Israel y no puede maldecirlo y a la mera hora da el secreto y dice, mira, no se puede porque es santo, pero si logras hacer que pequen, con eso Dios va a quitar su mano de ellos y vas a poder herirlos, ¿no? Y manda, ¿no? A las moabitas y fornican con ellas y se viene abajo, y se viene abajo. Y yo pensaba, bueno, entre nosotros, pues no creo que haya eso, pero igual como el anterior, sería bueno pensar que no estemos coqueteando con el mundo, coqueteando con cosas, ¿no? Que, que nos pueden hacer caer, ¿no? En cosas inmorales, que nos, que alguna situación de repente que en tu trabajo o una falta de cuidado te deslice, ¿no? Y caigas en un pecado como estos de fornicación, que nos llenemos del espíritu, que no haya entre nosotros los sensuales. Creo que eso es. Muy bien. Siguiente, por favor, verso 9. Verso 9. Ni tentemos
al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Siguiente, porfa. Y ahí está, ¿no? Cuando la serpiente los muerden y Moisés tiene que levantar la serpiente de bronce y dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, si regresamos la lámina, Andrea, a esa, muy bien. Ni tentemos al Señor. ¿Cómo lo tentaron, hermanos? Bueno, según Josh, no, McDowell, el comentarista McDowell dice, eran ya una cantidad de quejas y quejas de esa gente, y ahí como se dan cuenta, dijeron, este fastidioso pan, cuando ya les había dado Dios tantas cosas, y ahí hubo una queja, y de esa manera pues, lo tentaron a Dios como diciendo, gente tan desagradecida, tan incrédula, y les envía serpientes, ¿no? Y perecen. Y ay, qué difícil, ¿no? Hermanos, pues, ¿a qué ahí nos lleva Dios? Pues a saber conducir nuestras insatisfacciones de la manera más adecuada. Porque todos somos hombres y todos podemos tener un acuerdo o desacuerdo, ¿a poco no? Podemos ser. Y ahí es no caer en el extremo, porque yo lo que he visto ahora en estos tiempos son dos grandes males. Uno, el abuso y que a veces a todo te decían, quejoso, ya, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que cuando estábamos allá, ¿no? Mi esposa se expresó que ella no podía lavar toda la mantelería que le pidieron porque no vivíamos en una colonia, la agrícola oriental, y no había mucha agua. Entonces con trabajo se lavaba la ropa de casa de todos los hijos, imagínate. Y dijo eso. ¿Y qué pasó? Le dijeron que era quejosa y que había amargura en su corazón. Pues no. Entonces, ese es un extremo en el que a todo te decían, quejoso, quejoso, te va la serpiente si ya traes amargura en tu corazón y te sembraban muchas cosas. ¿Y qué pasó? Lo que yo observé es que, por otro lado, se fueron otras personas a los extremos, ¿no? Y de repente ahora sí, ya está, hay mucha queja en el corazón, pero ya no se dice nada. ¿Por qué? Porque, ya eres como los de la restaurada y eres igual y cálmate y a todo le dices que yo creo que hay que atender a lo que dice la palabra. Entonces, no hay que juzgar de más, pero tampoco hay que relajarnos, no hay que relajarnos, hay que canalizar bien, hablar cada uno con su prójimo, ¿no? Lo que tenemos, lo que a lo mejor queremos platicar con nuestro prójimo y aclarar, hablarlo bien. Este, Dios no condena eso. Y creo que todos podemos tener y expresar cosas, ¿no? Pero hablarlo, porque cuando dejamos que ahí en el corazón se llene el corazón como olla express, ¿no? Un día revienta y revienta y tentamos a Dios de una manera tremenda. Ahí hay que escudriñar nuestro corazón, hermano, ¿no? Ahí lo que hay que hacer es ser honesto y decir qué quejas tengo, qué insatisfacciones tengo. Pues ahí las hablo, ¿no? ¿Qué cosas no me parecen? ¿Qué cosas no me gustan? ¿Qué cosas? Pues las puedo primero hablar con Dios y decir, Señor, son dignas de expresarse, porque pues no me parece que el piso sea azul y por qué no lo pintaron todo de gris. Bueno, a lo mejor Dios te va a decir, ay, tolera eso. Eso creo que es tolerable, pero a lo mejor habrá otras cosas que sí tengas tú que expresar y que son dignas y Dios te dice, háblalas, ve y háblalas. Muy bien, háblalas con tu prójimo, con aquel que tienes que arreglarlo, con el liderazgo, si tienes que ir a hablar con el liderazgo, que no se quede con olla expresa ahí para que reviente, porque no lo digo yo, pues ahí está en la escritura, ¿no?
hay que conducirse con temor en este camino. Esa es la verdad. Entonces, hermanos, pues esa es como la recomendación. Las repetidas quejas de Israel lo sumieron, ¿no? ¿Cómo dijeron? ¿Cómo hablaron de Dios? Bueno, ¿qué más? Siguiente, nos vamos al verso 10. Verso 10, otro. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. También los comentaristas que les digo dicen que ahí Pablo se está refiriendo mucho a el pecado de Coré, Datán y Abiram, cuando se juntan esos tres y hablan contra Moisés y organizan toda una situación contra el líder que Dios había puesto y bueno, ustedes conocen la historia, ¿no? De que Dios prueba y reverdece la rama de Aarón y por otro lado a Coré, Datán y Abiram, pues son barridos por Dios, ¿no? Se los traga y la tierra. Bueno, y respecto a este punto, yo lo que quiero decir es lo siguiente, recordar un poquito algunas cosas. Cuando salimos de, de allá de Portales, hermano, mm, el hermano Roberto Durán nos citó a sobre todo a los varones, nos citó como en una junta aparte y nos dijo lo siguiente, nos dijo, a ver, en esa junta estaba el hermano Alfredo, estaba Mario Zúñiga, Fernando, el profe Fer, Fernando Silva, estaba yo y quizá uno más, pero no me acuerdo ahorita quién. Los que estábamos ahí como un grupo de personas que salían de allá. Y entonces el hermano agarró, puso una silla y nos dijo, miren, aquí está el líder Carlos, ¿sale? Vamos a hacerle un juicio a él. Sacó su pizarrón, dijo, a ver, ¿qué tienen contra él? No, pues, pa. Y ahí fue anotando el hermano Roberto. A ver, ¿y tú? No. Ok, ¿y qué más hizo? Híjole, y llenó el pizarrón. Muy bien, ya está. Ok, miren, y ya entonces sacó la Biblia, textos de cómo se debe hacer un juicio, deben ser objetivo, pues nos marcó varios textos, ¿no? Dijo, vamos a proceder como dice la Biblia para este juicio, todo lo que se ha señalado. A ver, de este primer punto que se le acusa, alguna prueba, como marca la Biblia, y así nos fuimos revisando texto y ya decía, no, pues no cumple, lo siento, no puede entrar, lo borró. Y así fue procediendo hasta que al final borró todo el pizarrón, porque no pudimos presentar todo objetivamente como la Biblia lo señala. Y decía, oh, pues lo siento, sale inocente. Y varios, bueno, de los que les comento, los hermanos se pararon así como que, no, no es posible. Y dijo, tranquilos, hermanos, tranquilos. Nos dijo, eh, no estoy diciendo que él no los haya afectado. Yo creo que sí, yo creo que sí. Estoy convencido y por eso los estoy recibiendo. Pero, hermanos, es muy delicado hacer un juicio. Es muy delicado. No es cualquier cosa abrir nuestra boca para señalar a la gente. No es cualquier cosa. Dios no lo ve bien. Dios no va a ver bien. Y si quieren iniciar bien en su iglesia, deben de tomar dos cosas. Uno, eviten hablar de Carlos. Evítenlo. ¿Sale? Uno. Porque tratamos de hacer un juicio con las herramientas que se tienen y no quiere decir que no les crea que los lastimó, no, pero guardemos eso. Y dos, perdonen, perdonen.
y asegúrense que en la iglesia nadie guarde rencor contra él, porque eso pues nada más va a traer pues la ira de Dios y no va a ser bendecida la iglesia, no lo va a ser, hermanos, por mucho mal. Y pues la verdad nos dejó con paz. Eso no quiere decir que nos empujó a regresar, no, nos arropó, nos cuidó y nos condujo. Pero libró una cosa, dijo, eviten esto y sobre todo, pues estar hablando y murmurando de él. Pero se lo merece, evitémoslo, porque no hay un juicio establecido por él, o alguien, o otro hermano juez o ministro no ha hecho ningún juicio, entonces hasta ahí, ¿sale? Y nos ayudó. Acto segundo, ¿no? Ese fue uno de los que les quiero narrar. Acto segundo, yo me acerqué y le dije, hermano, es que yo me siento con mucho temor porque yo escribí una carta que llegó a hacerse pública para él, para Carlos. Y le dije, y me parece que sí, yo sí dije muchas cosas en la carta. Tal vez algunos de ustedes la leyeron, ¿no? Hermana Rebe, creo que sí, ¿no? Bueno, entonces me dijo esto el hermano Roberto. Me dijo, mira, dice, sí, estuviste en la rayita de haber hecho un juicio contra él y haber murmurado contra él y entonces no estarías aquí. Estás aquí porque entre varios hermanos y ministros analizamos tu carta y vimos que no llegaste a ese punto. Y híjole, yo así como que, bueno, hermano, lo digo porque, pues ahí está el texto, ¿no? Ahí está, la Biblia te dice, ten cuidados. Ahora, y me explicó la línea, ¿no? Me explicó la diferencia en la línea. Mira, dice, ¿qué dice tu carta aquí? Dice, eh, herma- eh, ah, hermano tal, este, ¿qué es, qué es que las ofrendas que van destinadas a un país no le llegan? ¿Qué es que la ofrenda que se va para acá no llegó? ¿Qué significa que la persona que le aplicaste esta disciplina y no era como tal? Dice, hermano, qué bueno que lo dejaste ahí. ¿A qué nivel? A preguntas, a referir hechos que hizo y hasta ahí. Pero si tú hubieras dicho en tu carta, eres un mentiroso, embustero, ladrón, si ya le hubieras puesto el adjetivo y lo hubieras etiquetado y no tienes las pruebas para, hermano, no estarías en la misma posición que ahora. Te salvó que lo que hiciste fue nada más señalar hechos y ya, sin haberle puesto un calificativo a la persona. Ay, hermanos, pues sude. Ahora podemos meditar en esto, ¿no? Yo lo menciono como que, pues, como en el temor para decir, Dios, guárdame mejor de ponerle un calificativo a las personas y ya juzgarlas de tal. ¿Qué podemos hacer? Porque en algún momento, cuando yo escribí la carta, hubo hermanos que me invitaron a hacerlo porque decían, es que date cuenta él cómo está dañando también a la gente. Y si tú lo dejas así, ¿cuántos van a seguir ahí engañados y traspasados en esa que parece ya una secta? Y también reflexioné eso y dije, pues tengo que hacer algo, pero, y creo que Dios me guió, ¿no? Sin caer en un... Entonces creo que no está mal que de repente si alguien te pregunta, oye, ¿qué referencia das de tal persona? Mira, yo sé que ha incurrido en cosas así, esto es listo. Estos son los hechos que me constan de tal persona. Velo tú. Pues no está mal, le abres los ojos a las personas, ¿no? De algo, pero de ahí a decir, y por lo tal, ese cuate es un... Y pues solo que tengas bien claras las cosas, ¿no? Ahora, no es que ahora yo me vaya a enfocar en cada uno de ustedes así, a quién has juzgado, ¿no? No, pues no, hermano.
pero más bien esto es con Dios, ¿no? O sea, toda esta plática se trata de, pues, que escudriñemos nuestro corazón y que delante de Dios digamos, estoy limpio, Señor, ¿no? Y todo bien, Dios, yo me he conducido bien en todo esto, listo. Y si no, pues arreglar con Dios las cosas, ¿no? No se trata de ahora ser policías y, a ver, Paquito, tú hablaste mal a ver, confía. No, pues no. Pero que escudriñes tu corazón y que digas, Señor, porque con quien nos metemos en problemas es con Dios. Y nuestra vida espiritual se viene abajo y no fluye el espíritu y no hay bendición y vemos obstáculos y nos podemos morir en el desierto. Hasta ahí, hermanos, hasta ahí todo bien. Bueno, hasta ahí las advertencias. Hermanos, pues eso da pie a decir que oremos, no para que esto se convierta en una situación policíaca y creo que no queremos algo así, pero oremos para que Dios ayude a aquellos que no andan bien, a que salgan, ¿no? No para ser exhibidos, queremos evitar eso, sino más bien para ser restaurados. Y pues eso da pie a decir, pues me voy a estar acercando con cada uno de ustedes, ¿no? Para ir platicando. Las, algunas preguntas quizá van a ser muy directas, otras no tanto. Y bueno, la verdad es que, este, pues se necesita mucho discernimiento y del espíritu en esto. Y la idea tampoco es herir lo que no se debe de herir, pero que Dios nos ayude, no porque busquemos este, un celo no justificado, sino para que el espíritu fluya bien y también por amor a las personas, a todos nosotros. Ese es el objetivo principal. Bueno, sí, sí, pienso. Hay un punto que sería bueno meditar, hermanos, en esto. Miren, eh, la religión se maneja que la santificación es ir dejando el pecado poco a poco, ¿no? Así manejan en la religión. No, pues ya soy más santo, sí, porque ya dejé un pecado más. Nosotros entendemos que no es así, que uno abandona sus pecados y se convierte uno y Dios lo santifica, lo justifica, este, te redime y listo, y empiezas una caminata limpia con Dios. ¿Y entonces qué es ese proceso de santificación? Yo he entendido en lo que he leído y estudiado que es ir teniendo un carácter cada vez más como el de Cristo. Entonces, hay momentos cuando uno inicia su caminata en Cristo que llega a tener esos momentos difíciles, ¿no? Donde, híjole, te desgreñaste con el hermano y vino Dios, te arreprendió y aprendiste y ya. Y aquí es donde uno tiene que tener cuidado. Miren, si uno dice, llevo 10 años caminando con Cristo, debe de dar un fruto para decir, bueno, en esos 10 años ya no tienes las mismas caídas que antes. O, o ya no, ya hay cosas que ya el espíritu mm, tomó posesión, te dio mucho dominio propio, ejercitaste y ya no. Este, alguien, por ejemplo, cuando se convierte, de repente se llega y te dice, mentí en mi trabajo, la presión, y lo restauras, ¿no? Pero alguien que dice, tengo 20 años caminando en Cristo y te dice, no, pues me pasó esto, pues como que tú dices, hermano, está bien, Dios te quiere perdonar y restaurar, pero creo que debes ir más al fondo, más profundo, porque ya se espera de ti un fruto mayor. Se espera de ti ya no solo que no caigas en eso, sino que tengas un fruto mayor, porque tienes 20 años donde Dios o su espíritu ha estado ahí morando en ti y te ha enseñado y te ha llevado y te ha fortalecido en la palabra y eso. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, yo tengo 23 años de convertido, ¿no? Y, y de repente yo me irrité, ¿no?
contra el hermano Javier allá afuera. Y le di y luego llego y le digo, oye, perdóname, hermano, es que pues se me barrió, pues algo anda no bien en mí. No sé si me logro explicar. Algo no anda bien en mí porque 23 años de convertido y no me pasó como a él que, ¿vieron? El Espíritu Santo lo contuvo y le dijo, no, y se contuvo. Eso pasa, pero no, te desquita. Y luego llegas y pides perdón, está bien, qué bueno, Dios todavía te está ahí marcando cosas y tu conciencia, pero ya no es lo normal de una persona que dice haber caminado tanto y que tiene esas cosas. Hay que revisar el corazón y decir, a lo mejor ni estoy dando bien fruto o qué está pasando en mí. Hay que ir a fondo, ¿no? Recuerden, esta plática es como en ese tono de escudriñar nuestro corazón, evaluar. Ahora, el Espíritu Santo, ¿a qué nos guía, hermano? A ser humildes unos con otros, a sujetarse. Ahora, yo, como el otro día decía, yo me siento jefe. Y un día Paquito me dice, profe, necesito que usted se pase para allá porque aquí se va a organizar y a limpiar. Y le digo, ¿qué te pasa, Paquito? Si yo aquí soy el que mando. No, la Biblia no dice eso. Y el Espíritu te dice, someteos unos a otros, ¿no? ¿De qué habla? Entonces, ¿qué caminata con Dios he tenido? Si no he aprendido a someterme a mi hermana. No, pero ¿qué autoridad tiene Panchito? Panchito no tiene. No, pues es un hermano. Tiene una autoridad. Y el Espíritu nos va guiando a eso, ¿no? Y todos juntos aquí nos sometemos unos a otros. Entonces, yo no digo que eso ya es demasiado serio, pero que es un buen parámetro para decir, a ver, voy a analizar mi corazón, porque entre más años de convertido tengo, más el Espíritu ha pulido en nosotros nuestro carácter, nuestra vida, este, pues tantas cosas y nos ha ido ayudando a tener más dominio propio. ¿Cómo ven? Muy bien. Termino con la siguiente lámina. Termino el texto. Dice, y estas cosas, la siguiente, verso 11. Eso. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y el verso 12, ¿no? Y ese es el contexto del verso 12, es ya para no sacarlo de contexto. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El contexto de ese texto que se ha citado mucho es, pues vea todo el pueblo de Israel y cómo quedó. No es cualquier cosa. Meditemos, evaluemos. Si hay algo que restaurar, hablemos con Dios o con quien tengamos que hablar y que Dios traiga, porque el apóstol está apelando a decir, ellos se quedaron ahí y no entraron, ¿no?, a la herencia eterna. Bueno, a lo que hoy representaría para nosotros la herencia eterna. Y es de temor, y más en estos tiempos. Ahora sí, la siguiente, es el mapita. Miren, ahí está el caminar, todo el caminar del pueblo de Israel. Hasta la flechita roja es donde ahí, digamos que se examinaron todo eso, ¿no? Hasta esa parte, ya en el Monte Nebo, justo antes del Jordán, y ahí es donde vamos a leer el último texto que hoy vamos a leer. Siguiente, Deuteronomio, ¿no? Ya pasó toda esa experiencia y dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Verso 2. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Horeb es allá donde estaba el monte Sinaí, hasta bajito en la península. Desde ahí dice, hizo pacto con nosotros. Y el verso 3 es lo hermoso. Dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Hermanos, ese texto es aplicado para Israel. No, no es que yo lo tome como promesa. Es aplicado para el pueblo de Israel.
pero lo que sí puedo hacer es ver cómo es Dios, ¿no? Y Él es inmutable y cómo reaccionó con un pueblo es como va a también a conducirse hoy, porque Él no cambia. Y si Él no perdonó a unos y los condenó por su pecado, pues hoy, pase lo que pase, va a actuar así. Pero también la otra parte, y eso es lo que con lo que quiero cerrar. La otra parte, como que poner, por un lado, temamos a Dios con todo nuestro corazón y sigamos confiando en Él, porque Él tiene buenos propósitos para nosotros, para los que estamos aquí. Y me agrada demasiado ese verso 3 porque dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, pero la verdad es que sí, sí lo había hecho con ellos, pero no lo obedecieron. Dice, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos y sin caer en mucho misticismo, pero la realidad es, somos nosotros, hermano, de todo, vamos a decirlo así, ¿no? De la miscuac que hubo hasta hoy, pues estamos aquí nosotros. Con nosotros está haciendo un pacto Dios, ¿no? Bueno, no quiero tomar exactamente lo que a Israel le dijo, sino, pero como entendiendo el carácter de Dios, de, yo no te voy a fallar. Y con aquel que quiera hoy hacer un pacto conmigo y conducirse como yo quiero, como le agrada, aquí, y lo voy a hacer con los que hoy están vivos y quieren seguir adelante. Este llamado es así como escudriñemos, santifiquémonos nuestro corazón, porque Dios nos está diciendo, los voy a llevar a Canaán. Pase lo que... No, pero Señor, mira quiénes somos, mira quiénes somos y tan poquitos. Los llevo, porque ese pacto lo hice con ustedes en Horeb, lo hice con ustedes. Los voy a llevar, todos los que estamos aquí hoy vivos. Creo que nos debe de alentar. Por un lado, nuestro Dios es fuego consumidor, pero también tiene buenos propósitos para nosotros. Seamos poquitos, grandes. Preparé la siguiente parte, pero mejor creo que es bueno dejarlo aquí. La siguiente parte es como demostrarles que efectivamente Dios sí se quiere comprometer con nosotros. Y ahí ya voy a citar a Josué y a Caleb y muchas cosas, pero mejor lo dejo para otro momento. Y hoy nos quedamos con Dios es temor, no quiere que caigamos en el decir, no quiere que vayamos contra, quiere que sepamos conducirnos en su casa, en la iglesia, cuidemos lo que hacemos, cómo andamos, lo que decimos, todo lo que pasó ahí. Y por otro lado, confiemos, Dios quiere con nosotros hacer algo, con los que estamos vivos. Amén. Bueno, termino con una oración y y ya pasamos ya a otra parte, ¿no? Padre, muchas gracias por tu palabra. Te pido que escudriñes los corazones tú, que sea tu Espíritu Santo, escudriñándonos y todo aquello que haya que arreglar, que lo arreglemos. Aún estamos en el desierto, Señor, y queremos caminar contigo, Padre. Ayúdanos mucho, ayuda a toda esta iglesia, Señor, y ayúdanos a ser, pues, real, el pueblo que tú quieres hoy los que estamos vivos aquí, Señor, para pasar juntos el Jordán. En el nombre de Jesús. Amén.